Bueno, pues vamos a iniciar con la parte de liturgia reformada. Eh, Ahora vamos a ver un poco más de la historia de la liturgia. Sin embargo, no nos vamos a despegar tanto más bien nos vamos a ver la liturgia en la historia, con la importancia de que nosotros vayamos notando qué fue lo que se ha hecho a lo largo de siglos, pero sobre todo cómo es que nosotros llegamos a los cultos que tenemos en estos momentos. Es un desarrollo histórico, entonces muchas cosas que se fueron agregando también tienen su trasfondo histórico y es lo que vamos a ir resaltando el día de hoy. Eh, ¿Alguien tiene alguna duda o algún comentario de la clase pasada que fue la liturgia a lo largo de la historia bíblica? ¿O lo que la Biblia va planteando como historia bíblica? Como liturgia bíblica, perdón. No, pastor, yo no. Ok, Yo tampoco, pastor. perfecto. Entonces vamos a entrar de lleno y ahorita ya se nos fue una media hora, a ver si podemos terminar, si no continuamos la siguiente clase y vamos a empezar. Nada más para recordarles, la liturgia es el orden y forma con que se realizan las ceremonias de culto en una religión. Esta es la definición de diccionario que se toma y entonces vamos a ver cómo se van generando este orden y forma en las ceremonias. Entonces, eso es liturgia. Y con lo que vamos a iniciar es con los primeros 3 siglos, lo que se le llama la historia patrística, la historia de los padres. Y lo primero que hay que señalar es que la adoración colectiva a Dios se traslada al culto. Recuerden que en el Antiguo Testamento está centrada la adoración en el templo de Jerusalén, pero ahora se va a trasladar hacia el culto. Ya no hay necesidad de templo. Hay uno, hay dos. Bueno, ¿cómo eran las condiciones de ese culto en los primeros 3 siglos? Pues era un culto orgánico, en el sentido de que se iban dando según las condiciones. A medida de que pasaban los años se iba estructurando un poco más, pero si ustedes recuerdan, inclusive en el libro de Hechos, se menciona que hacían oración por mucho tiempo y entonces se reunían y a medida de que iban saliendo de sus trabajos o regresando del campo, se iban uniendo a estos cultos que existían. Entonces, probablemente no había días sin culto, había muchos cultos a lo largo de la semana, pero no es como que hubiera una estructura tan organizada como lo tenemos el día de hoy. ¿Qué otra cosa vamos a ver? Es que si la asistencia era poca, se acomodaban en un círculo y eso facilitaba que se pudieran comunicar. No había algo así como un dirigente tal cual, una persona encargada, sino que a medida de que se iban llevando la participación, iban cambiando de dirigentes y cada quien, por ejemplo, si ahorita hiciéramos un culto de ese tipo, entonces cada uno de nosotros tendría que presentar algo, algún canto, alguna participación, alguna reflexión, algo muy similar a lo que nosotros consideramos como testimonio, sería lo que veríamos aquí. Entonces, en el culto se centralizaba toda la participación de la, ¿cómo se llama? De la iglesia. Acaba de entrar alguien más, pero no lo veo. Ya. Entonces, en el culto nosotros vamos a ver que empieza a tomar, retoma su importancia y se va a ir trasladando a cada vez ser más formales. Algo que vemos, por ejemplo, en la iglesia de Corinto, pero también vemos en el libro de Judas claramente, es que cuando se terminaba el culto o las reuniones cúlticas, eh, había una comida llamada ágape. Entonces, esta comida era donde se tomaba la Santa Cena.
iniciaban con una oración, tomaban la copa, tomaban el pan y concluía toda la ceremonia o esta comida con la toma del vino. Y en Judas 1, en su versículo 12, dice, estas son manchas en vuestros ágapes, en estas reuniones. Entonces, los pecados que tenían se manifestaban en estas convivencias y dice que comiendo impúnicamente con vosotros apacientan a sí mismos nubes sin agua llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, dos veces muertos y desarraigados. Se van refiriendo a los enemigos que existían o personas que se decían cristianas y entonces estas personas que son como nubes sin agua, que no son cristianos en realidad, venían por la convivencia, pero no iban por la Santa Cena, por el símbolo, sino nada más para convivir con los hermanos, ¿no? Y aquí podemos ver una imagen de algo parecido a lo que se llevaba. Eh, en realidad los templos tenían una función secundaria, sobre todo en los lugares de persecución, no buscaban tener un templo, sino que lo que buscaban era tener casas. Y ahí en esas casas las ofrecían para poder dar cultos. Inclusive, si se acuerdan, también Lidia daba su casa, la vendedora de púrpura, ponía su casa para este tipo de reuniones. Algo importante es que el día domingo se empieza a utilizar como día de reposo. Se va haciendo la transición en todas las iglesias y para finales del siglo III ya el día de reposo es el domingo. Siempre hubo una resistencia por parte de la iglesia con participantes judíos o esos judíos que estaban provenientes de la sinagoga. Ahí ellos presentaban esta resistencia a lo largo de los años. Entonces, para que lo tengan en mente, no fue algo sencillo que nosotros nos reuniéramos en domingo, pero después de 3 siglos se convirtió en algo cotidiano y en algo normal, parte de la iglesia. La iglesia empezó a utilizar otros credos, empezó a utilizar documentos que ellos hacían para tener un recurso pedagógico y poder enseñar más claramente a la iglesia. Y estos los más famosos son la Didache y los credos. Aquí les hago una pregunta, más bien dos preguntas. ¿Alguien conoce la Didache? Y si conocen algún credo, ¿qué credo conocen? No, la Didache yo no la conozco, pastor, y del credo, el Ajá, de los apóstoles, creo, el que luego estamos ahí en la iglesia. ok. Muy bien. Hermana Erika, ¿usted conoce el documento de la Didache o algún credo? No, no conozco muy bien, creo que lo han mencionado, pero la Didache, pero no tengo como muy bien presente lo que realmente es. Y el credo, pues, el credo de los apóstoles y ay, es que se me olvidan los nombres exactos de las cosas, pero Ujú, está el credo niceno, ese también, ujú, sé. ujú. Ujú. Este lo vamos a mencionar un poco después, pero igual el credo de los apóstoles es el más conocido. Y estos dos documentos se empiezan a utilizar en el primer siglo de la iglesia, o ya después de que asciende nuestro Señor Jesucristo. Y la Didache es un documento que se elabora y que se le denomina este, se le denomina ah, como como la enseñanza de los apóstoles. Y lo que vemos ahí es una serie de enseñanzas donde se van concretando ciertas cosas al momento de hacer culto o al momento de santificar, sobre todo en la vida cotidiana. Y nada más aquí voy a mencionar algo que tiene que ver con liturgia.
igual les paso un videíto que hicieron en un ministerio histórico acerca de la Dida G para que tengan más claridad. Pero dentro de este documento se dice acerca del bautismo, estamos hablando de sacramentos y dentro de los sacramentos, sacramentos que solamente se pueden realizar en culto. Entonces, acerca del bautizo, bautizar de esta manera. Dichas con anterioridad todas estas cosas, bautiza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en agua viva. Para nosotros ya es, ya hasta parece un cliché, ¿no? Inclusive en la película del Padrino es algo que se retoma como pues, parte de toda esa mafia que va y bautizan a sus hijos y lo que se retoma es esta parte del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo pues pareciera algo normal, pero en este momento se sientan las bases para que quede establecido que esto es parte también, pues, enseñanza de los apóstoles. Y obviamente esto se deriva también de la Gran Comisión, Mateo 28, en que vemos ahí que cuando Cristo asciende, va enseñando esto, ¿no? Bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo. Pero ¿alguien sabe a qué se refiere esto con agua viva? Dice en agua viva. Si no tienes agua viva, bautiza con otra agua. Ahorita se habla de los términos como agua viva, aquella agua que tiene minerales y tiene electrolitos, pero esto no se refiere a nada de eso. En el primer siglo, ¿a qué creen que se refiere agua viva? Bautizarlos con agua viva. Am, Tal vez agua que viniera de algún río que Ajá, tuviera corriente. exactamente. Esa es el agua viva, ¿no? Comenzando, por ejemplo, en el río Jordán, será un agua viva. Y, por ejemplo, los bautistas tienen muy metido esta idea de que tiene que ser en agua viva. Bueno, algunos de los bautistas, pero la idea de sumergirse para ellos es imprescindible. Por otro lado, también los pentecostales tienen esta idea de que si no te sumerges, no hay no es bautizo. Sin embargo, en esta enseñanza que es muy, o sea, es muy pronta después, es temprana, ese es el término, es muy temprana. Ya vemos que en la siguiente parte dice, pues bautiza con agua o con otra agua, es decir, agua estancada. Y si no puedes hacerlo con agua fría, hazlo con agua caliente. Y después dice, si no tuvieres una ni otra, derrama agua en la cabeza 3 veces en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y ahí vemos el método de la aspersión, que los presbiterianos tenemos muy presentes, pero en otras denominaciones son sumamente criticados estos métodos, pero lo hacían en la época primera, y vemos que tiene un trasfondo histórico y que no tiene ningún tipo de pecado, ¿no? La Biblia nunca señala. ¿Con dónde iba a bautizar, por ejemplo, Pablo en la cárcel con agua viva? Pues no se puede. Entonces, esto es importante tenerlo porque habla acerca de la liturgia. Continuando, vamos a ver el credo de los apóstoles. El credo de los apóstoles también es algo muy temprano para condensar los elementos más básicos del Evangelio y se empieza a utilizar desde el año 72. Hay documentos que lo van señalando y lo vemos también en varios lugares. Recuerden que después del año 70, con la destrucción del Templo de Jerusalén, se dispersan en muchos lados. Bueno, inclusive desde antes, ¿no? La iglesia cristiana es dispersada, pero en muchos lugares se han encontrado secciones del credo de los apóstoles o varias maneras de presentarlo. Algunos lo tenían como, ¿cómo decirlo? Muy largo, otros más pequeños, pero al final se quedó en el credo que nosotros conocemos. Entonces, desde muy temprano se empezó a utilizar y se utilizaba para enseñar y para confesar su fe en actos públicos como en los sacramentos. Entonces, también nuestro hermano Julián mencionaba que ellos utilizan el credo de los apóstoles, pues es que es muy antiguo. Y es de estos credos que se consideran católicos, es decir, que toda la iglesia lo cree en todos los tiempos. Entonces, bueno, los tiempos después de Cristo,
A eso se va refiriendo con católico. Continuando, aquí vamos a ver un elemento propio de la liturgia o un contexto social que va a afectar la liturgia. En estos 3 primeros siglos vamos a ver que la persecución pasa de los judíos, por ejemplo, con Pablo, y al final del siglo ya es el Imperio Romano el que está persiguiendo, siendo Juan, el apóstol Juan, en Apocalipsis, mostrando esta persecución que se tiene. Sin embargo, en el siglo II se intensifica y ahí podemos ver todos estos testimonios que los metían al Coliseo y los peleaban con bestias y los comían los leones. Todo ese tipo de cosas lo vemos en el siglo II. Ahí es cuando se intensifica, pierden propiedades, pierden la vida, pero también hay quema de Biblias, bueno, de los textos escritos, ¿no? Y podemos ver esta persecución tanto en Santiago. Santiago empieza con su primer versículo, ¿no? A las 12 tribus en la dispersión, en las cartas de Pedro y también en Apocalipsis. Entonces, ¿por qué es importante esto en términos de liturgia? Porque la misma persecución va a hacer que te escondas en casas, que te escondas en catacumbas, inclusive a veces en panteones, y eso va a generar estigmas alrededor de la ¿cómo se llama? De la religión cristiana. Entonces la persecución fue empujando a la gente a lugares. Sin embargo, los lugares no determinaban su manera de ofrecer culto. ¿Qué apoyo tuvieron los padres o qué fue lo que empezaron a hacer los padres de la iglesia? Empezaron a sistematizar la doctrina. Ahí vemos a Orígenes, a Tertuliano, a todos estos grandes hombres que eran eruditos, algunos en hebreo. Por ejemplo, Orígenes hizo la Exapla, que tenía 6 idiomas. Entonces, ahí se empieza también a sistematizar la doctrina. No todas las doctrinas son depuradas y no todas las creemos, pero ahí empieza este intento de sintetizar, de que la iglesia tenga maneras de cómo defenderse. Y es que tanto la persecución llevó a los cristianos a lugares donde no es conveniente o donde pues nadie pensaría hacer un culto en estos momentos, y entonces también fueron atacados por parte de los herejes o también de los paganos, y se hacían muchas burlas acerca del culto cristiano. Aquí vamos a ver eh, el primer graffiti en contra de los cristianos, por así decirlo. Esto es un grabado que se hizo en piedra en una cueva, y del lado izquierdo tenemos la parte de la fotografía. Sin embargo, en la parte derecha ya vemos el gráfico. Lo que vemos es un crucificado con una cabeza de burro y un hombre abajo que se llama Alexámenos. Y lo que va diciendo aquí es: Alexámenos, adorad a Dios. Entonces la gente se burlaba de Cristo por medio de este tipo de imágenes, y se fue encontrado en una catacumba, en una cueva, donde probablemente ahí se hacían los cultos. Entonces vean cómo todo está relacionado. En muchas de las cosas que hacemos, vamos a pensar un ejemplo en nuestro cotidiano. Por favor, párense para hacer una oración. ¿Por qué nos paramos? ¿Qué significa eso? Vamos a recoger la ofrenda en el alfolí y alguien pasa con el alfolí. ¿Por qué se hace eso? ¿Por qué no damos otra manera? Mucho de eso está en un contexto histórico más que en un contexto teológico. Entonces, aquí vemos cómo el contexto afecta a la manera o en los lugares en donde hacemos culto. Y también algo importante que sucedió en estos momentos es que
para empezar a defenderse de las herejías, específicamente de un señor llamado Montano, que estaba diseccionando las escrituras porque veía dos dioses en el antiguo y otro en el nuevo, pues iba partiendo la Biblia como le pareciera y entonces iba generando un canon distinto. Y tanto los judíos como la iglesia cristiana dijeron, no, 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 a ver, espérate. Y entonces resuelven con el canon bíblico por parte de la iglesia. Otro cambio es que pasaron de usar pergaminos a usar códices. Los códices son los pergaminos unidos de tal manera, encuadernados, para que ya los pudieran tener en forma de libro. Cuando vean en Berea que dice que fueron y analizaron, no sacaron libros como nosotros los conocemos, sino que tenían un montón de pergaminos de los cuales iban a estudiar. De esta primera sección, ¿tienen algún comentario o alguna duda? ¿No? No, pastor, todo bien. Ok. Lo que quiero que noten es que los cultos actuales no son parecidos a como los teníamos en esa época. Hay parte de la iglesia que es muy minoritaria, que no se identifica con denominaciones, que son no denominacionales. Lo que están buscando es regresar al tipo de culto que se tenían en ese entonces, que sean orgánicos, que sean participativos, que no haya una estructura tal cual, sino que todos puedan presentar sus testimonios semanales y se reúnen en casas o en cafés. Ahorita esta idea de los cafés está tomando mucha presencia, sobre todo después de pandemia. Y entonces hay un regreso o un querer regresar a esto. ¿Qué es lo que se pierde ahí? La Santa Cena y la predicación. La predicación en un sentido más estructurado, en un sentido que pueda ofrecer una mejor exposición, pero esto es lo que se va dando, ¿no? Entonces, tengan esto en cuenta. Y ahora vamos a pasar de los cultos, el culto del siglo IV al siglo VI. Esto es después de la edad patrística y antes de la caída bueno, sí, hasta la caída del Imperio Romano. Y va a ser sumamente importante esto, sobre todo para nosotros, que ya tenemos mucha historia en nuestros cultos. Estos siglos fueron cruciales para el desarrollo del cristianismo y hubo muchos cambios. Para que tengamos una idea, en el año 313, Constantino eh, da un decreto y ese decreto es que haya tolerancia al cristianismo. Entonces, Constantino cambia la religión, estaban con los zoroastros y ahora entonces empieza la tolerancia al cristianismo. Debido a que la iglesia ya estaba muy ampliamente conocida, ya había varias iglesias importantes en África y en Asia, se hace el concilio de Nicea en el año 325. Y de este sale otro credo que es católico, y es el credo niceno, donde específicamente se habla de la deidad de Cristo. Es curioso que en el año 325 ya se haya establecido la deidad de nuestro Señor Jesucristo, pero ahorita en estos momentos los testigos de Jehová están retomando con mucha fuerza el quitarle la deidad a Cristo. Entonces, este puede ser un argumento cuando tengan que presentar apologética, pero vean los años, 325, no pasó mucho tiempo, y Constantino hace oficial la religión en el 380. Es decir, pasan de la religión pagana de Zoroastro y ponen al cristianismo como religión oficial. ¿Qué es lo que sucede con esto? Pues lo primero es que hay una profesionalización del ministerio. Ahí no le hagan caso a la falta de ortografía. Hay una profesionalización del ministerio. Pues si antes nos reuníamos en casa y cada quien presentaba lo que tenía ahí en sus recursos,
Ahora vamos a escoger a las personas más capaces para poder enseñar. Vamos a generar escuelas para poder seguir este camino de educarnos. Y con eso mismo van surgiendo nuevos cargos administrativos, capellanes, encargados de presbiterios, por así decirlo. Surgen un montón de cargos. También hay presupuestos para la construcción, para hacer templos, y presupuestos estatales para la iglesia y para pagarle a las personas que están en ese cargo. Pero por otro lado vemos que hay también la necesidad de hacer nuevas copias de las escrituras, y hay escribas sí, escribas que se dedican a esto. Esto es de suma importancia porque, por ejemplo, códices importantes para la crítica textual del Nuevo Testamento tienen esta datación de estos años, del 4 en adelante. Cambios significativos, pues Constantino promulga a Melquíades como el primer papa oficial después de la persecución estatal. Ya había varios papas, de hecho prácticamente desde el año 200 ya se tiene una estructura jerárquica muy importante, pero es importante este cambio porque ya el Estado le pone al Papa, promulga al Papa, y se va a generar esta relación que tienen con el Estado, ¿no? ¿Qué cambios va a haber significativos? La liturgia católica, que ahorita la vamos a ver, también se va a dedicar templos a un santo. En estos 3 siglos, del 4 al 6, empieza este tipo de cosas, de dedicarle templos a santos. Para ahorita nosotros es muy normal que inclusive toda una ciudad esté dedicada, ¿no? Jojutla tiene al santo patrono, la Ciudad de México tiene a varios, pero así podemos ir viendo, ¿no? Eh, También hay introducción de cánticos, y esta introducción de cánticos, los estudiosos o los historiadores dicen que es para atraer a los paganos del Zoroastro. Entonces aquí empieza esta idea de sincretismo, esta idea de unión entre dos religiones, y empieza a salir otra, que por eso mucha gente quiere regresar al esquema de después de Pentecostés, porque dicen que todo esto es pagano. Sin embargo, en realidad lo que se está haciendo, o mucho de lo que se hizo, sí fue para atraerlos, pero también la misma iglesia dedicó esfuerzos para poder generar nuevos cantos. Y uno de ellos es, por ejemplo, el más conocido, el Kyrie eleison, Señor, ten piedad de mí. Pero también empezamos a ver otro tipo de cosas ahí, que es la quema del incienso. El incienso nosotros no lo utilizamos, la lámpara de aceites y velas tampoco, la utilización del agua bendita. Entonces vean cómo este cambio, esta aceptación por parte del Estado hace que se introduzcan un montón de cosas al culto que no son del todo bíblicas. Por otro lado, también viene el anillo de bodas, que esto es un concepto pagano completamente, en el cual se utilizaba por otras ceremonias paganas, pero la iglesia lo asimila, lo resignifica, y entonces ahora nosotros estamos utilizando anillos de bodas también. Vemos, por ejemplo, fiestas religiosas, fiestas a los patronos, fiestas, por ejemplo, Navidad. Navidad es incluida aquí, y se menciona también que Navidad fue puesta para adorar a Zoroastro, porque el 25 era el día del sol, entonces ahí hacen esta unión. Y también empiezan las procesiones, aunque no son muchas, pero sí empiezan las procesiones. Vemos que a medida de que se van profesionalizando los ministerios, pues ahora hay que reconocerlos, ¿no? Hay que diferenciarlos dentro del culto. Y con esta idea de que hay papas y hay clero y hacen una diferencia entre la congregación y la iglesia, la jerarquía,
pues entonces las vestimentas nos van a servir para mostrar los grados que hay dentro de la iglesia. Y esto se conserva hasta ahora y en algunas iglesias también lo siguen manteniendo. No solamente se refieren al clero, sino también, por ejemplo, al coro. El coro tiene vestimentas sacerdotales o vestimentas especiales. Y ahora en algunas iglesias todavía se sigue utilizando la toga para cantar. Entonces vean este tipo de cosas, se vienen trayendo desde acá. También se utiliza la mitra, que esto es de los sacerdotes. Y ya como últimos dos, Constantino como obispo de obispos y el Papa como sumo pontífice. Estos son los cambios más significativos que hay. Vamos a ver brevemente esto. Esto es un templo que se reconstruyó digitalmente. Como vemos aquí hay una imagen adelante, en la parte donde está el frente, y vemos que hay entradas, pero todo está diseñado para que esta zona céntrica, aquí se desarrolle el culto. Entonces esto ayudaba a que la palabra fuera predicada, pero sobre todo para poder organizar de mejor manera a la gente. Ya no está esta idea de somos algo orgánico, sino ya está completamente institucionalizado el culto. Hay alguien que dirige y alguien que responde. También este es otro templo. Ya vemos oficinas o edificaciones para otro tipo de cuestiones administrativas, pero en la parte sombreada y en la parte negrita, ahí se va mostrando la idea de que en el centro, ahí es donde la gente se reúne y hay un lugar en un semicírculo en la parte de atrás, que es donde está el frente o el altar. Ujú. Esto nada más para hacerle una comparación a la sinagoga. Tienen la misma estructura, es un rectángulo donde la gente se reúne y de este tipo de edificios es que se empiezan a jalar para poder organizar a la gente. Algo que nosotros estamos viendo en estos momentos, piensen en los templos que ustedes conocen. Seguramente van a ser similares a este tipo de estructuras. Algo rectangular, donde está muy ubicado o muy diferenciado la parte donde se expone la palabra y donde se dirige, y la parte donde está la congregación reunida. Inclusive si no son edificios dedicados para este tipo de cosas, va a haber una parte donde específicamente se utilice para la predicación y a partir de ahí se organiza a la gente a su alrededor. Entonces, esto es algo que desde los años 300 después de Cristo se está utilizando. Actualmente con esta idea de estadios y teatros ya se va cambiando un poco más esta dinámica, pero la verdad es que es bastante útil este tipo de estructuras para que podamos predicar la palabra de Dios. Un cambio importantísimo. En el año 366 al 384 está el Papa Eusebio. Él es el que encarga la traducción de la Vulgata Latina y la Vulgata Latina la hace Jerónimo de Estridón y se utiliza para las lecturas litúrgicas. Antes no había lecturas personales litúrgicas y de estudio. A llegar a lo común y por eso se tradujo al latín, porque esta traducción tenía la idea de que todos conocieran y pudieran entender la palabra de Dios. ¿Hasta aquí hay alguna duda o algún comentario?
La Vulgata Latina entonces eran como los escritos que utilizaban. Del hebreo y del Antiguo Testamento en hebreo y arameo, y del griego en el Nuevo Testamento al latín. Entonces, Ah, ok. esta traducción era utilizada dentro de las misas o de los cultos para que la gente pudiera escucharlo. Antes mucha gente no sabía leer, pero sobre todo era carísimo tener una Biblia. Entonces, la gente nada más la escuchaba cuando había misa, ¿no? Pero como casi todos hablaban latín o entendían latín, entonces era algo adecuado para su época. Ujú. Ok, gracias. No, ¿de qué? Pues vamos a pasar, cuando hice mi estudio de liturgia histórica, me di cuenta de que comparaban la liturgia. Entonces, en realidad, y lo que se puede diferenciar, por ejemplo, entre la iglesia ortodoxa es que van cambiando de himnos, van cambiando de cosas, pero en realidad es muy similar. Entonces vamos a verla de pasada, no nos vamos a centrar en eso, pero para que tengamos una noción de qué es lo que está pasando ahí y vean cómo lo que les acabo de explicar se va, ¿cómo se llama? Se va materializando en un orden, en una liturgia específica. La liturgia católica tiene tres momentos. Los ritos iniciales, que es la entrada. Entra el sacerdote, besa el altar, hace unos signos a la cruz y entonces se pasa al otro momento. Todo esto, las letras que tienen al lado, la P significa parados, la S significa sentados y la R de rodillas. Entonces entra esta persona, hace un gesto, después saluda al altar, lo besa y también ahí se saluda al pueblo congregado. Y hay una oración, un canto que es este de Señor ten piedad, que es el Kyrie eleison, que es el que le mencionaba hace rato. Cuando Constantino trató de agrupar a humano, sincretiza o mezcla la religión cantos, vamos a irlos enganchando para que no crean que es tan difícil o que no empieza y se coloca al inicio del rito para que haya una identificación, ya ni lo entendemos, está en latín y es Señor, ten piedad de mí. Después otro cántico que tiene que ver con gloria, la gloria a Dios. Y después una oración colecta. Colecta significa colectiva. Entonces ahí se les da unos minutos para que haya una oración. Y después no se hace una oración por parte del que está al frente, sino que se lee una oración. Entonces vean cómo ellos tratan de tener todo unificado a lo largo de la historia. Después viene la liturgia de la palabra. Vean cómo hay ritos iniciales y después la liturgia. La primera liturgia la primera lectura es del Antiguo Testamento, perdón, y generalmente son estas partes donde Dios habla acerca de que somos pecadores y de que hay un día del juicio, para que después venga un salmo responsorial que responde y vemos la misericordia de Dios. Después vemos una segunda lectura del Nuevo Testamento que tiene que ver con las cartas y el Evangelio. Y en el Evangelio nos paramos, porque es el Evangelio, la vida de Cristo. Y después nos vamos a sentar con la homilía. Uno pensaría que después de tantas lecturas, la homilía estaría relacionado con alguna de ellas, pero no necesariamente.
Recuerden que una de las principales críticas es que la homilía se despegaba completamente de la Biblia, o no completamente, pero sí mucho se despegaba para nada más predicarse bueno y échale ganas, ¿no? Y posteriormente se hace una profesión de fe, que es generalmente con el credo de los apóstoles, una oración universal, y viene el tercer momento, que es la liturgia eucarística, y viene la preparación de los dones, que es la preparación del pan y del vino, y tienen que hacer una serie de ritos. Aquí no los puse porque son un montón, pero hay una oración especial donde se dedica y donde se hace la transformación. Literalmente son sangre y son vino. Ahorita vamos a ver brevemente eso. Pero también viene la quema de incienso y vienen todas estas cosas. La plegaria eucarística y después el rito de la comunión, que es cuando ya pasan y, y les dan el pan y el vino. Hay algo muy curioso que descubrí. En el siglo V y en el siglo VI, la gente llevaba su propio pan de su casa y también el propio jugo o el vino que tenían en su casa. Lo llevaban desde su casa. En este momento, en esta plegaria, eran bendecidos por parte del sacerdote. Comían un pedacito ahí, pero llegando a su casa, en la comida, se lo terminaban de comer. Entonces, esto es algo muy curioso, porque pues ya la idea es que la iglesia te dé el pan y te dé el vino. Y algo que se mencionaba es que en algunas iglesias, en la época de la pandemia, retomaron este ejercicio a través de Zoom. Con el pan que tú tengas en casa y con el vino que tú tengas en casa, vamos a tomar el sacramento. Esto de entrada es completamente equivocado, ¿eh? No, no, no se está apoyando ese tipo de prácticas, pero a lo que voy es que en el siglo VI lo hacían y ahorita se va a retomar otra vez. Entonces, hay algunas cosas que históricamente ya se habían hecho. Bueno, y el rito de conclusión, que es la bendición y que hasta luego y ya pasan a saludar al sacerdote. De esta sección, ¿hay alguna duda? ¿No? No, Ok. No, Esta es la liturgia que lleva la Iglesia Católica con algunas distinciones o con algunas mezclas, pero esto es lo que lleva la Iglesia Católica y que se ha desarrollado a lo largo de los siglos. Vean qué tan complicada y vean cómo está en 4 momentos. Lo importante es notar cómo esto se fue desarrollando para que en la época de la Reforma todo esto sea. Entonces, esto es importante notarlo para que podamos ver el impacto que tuvo la liturgia reformada. Después continuamos con la Edad Media y viene en este periodo de 1000 años después de la caída del Imperio Romano hasta la llegada de la Reforma. En esta liturgia lo que vamos a encontrar es que se empiezan a ver diferencias entre liturgias, por ejemplo, entre la Iglesia ortodoxa, católica ortodoxa, que es la de Rusia, por ejemplo, y cuál es la mayor diferencia, que no adoran imágenes, que no tienen los crucifijos, etcétera. Pero también algo importante notar es que esta Iglesia católica ya se había extendido a todo el mundo y domina todo el mundo occidental. Se va a poner un énfasis en la Eucaristía y la liturgia se hace. Vamos a regresar unos puntos. Aquí esta liturgia es liturgia eucarística. Entonces, el segundo punto era el de la palabra, todo tiene que ver con la palabra, pero el tercero tiene que ver con el símbolo de la Eucaristía. Entonces, nótese esta diferencia y este cambio, este énfasis, el colocarlo en un punto, en un momento de la misa,
se empieza a colocar en la Edad Media. Entonces se convierte en uno de los elementos más distintivos y es el momento más sublime de de toda la misa, ¿no? Entonces es sumamente importante este cambio para los católicos porque el sacramento se convierte en algo completamente significativo. Aquí con la época, con la Eucaristía, Santo Tomás de Aquino empieza a desarrollar su suma teológica, su teología sistemática, pues, pero viene muy influenciado con la filosofía de Aristóteles y entonces aquí es donde se explica la transubstanciación. Esto ya se creía desde antes, pero no se sabía cómo explicar y llega Tomás de Aquino y entonces ya lo pone como un dogma para ellos. ¿Qué es lo que va planteando Aristóteles? Pues que hay accidentes en este mundo y estos accidentes se pueden presentar de muchas maneras, pero el accidente sirve para mostrar la esencia, lo que es la esencia del ser, ¿no? Voy a poner un ejemplo. El ser humano tiene dos tipos de accidentes, hombre y mujer. También puede tener otro tipo de accidentes que son muy localizados. Tiene la esencia del ser humano en un cuerpo masculino, en un accidente masculino que no tiene un brazo. Entonces, el accidente dentro de la teología, o más bien, sí, dentro de la teología de Tomás de Aquino, se va a referir al contenedor, cómo es que se está presentando en este mundo. Y la esencia divina, por ejemplo, en el Señor Jesucristo, su esencia es su divinidad, que es hijo de Dios, ¿no? ¿Y cuál es el accidente? Pues que ese espíritu toma cuerpo humano. Entonces, así lo fue explicando. A través del rito que se fue comentando anteriormente, donde hacen una serie de oraciones, se hace la transubstanciación. La divinidad de Cristo ahora va a tener un accidente distinto. Se va a presentar en este mundo a través del pan y a través del vino. Por lo tanto, estamos bebiendo realmente la Cristo, que es el cuerpo. La esencia de estos elementos, la esencia de este pan y de este vino, va a ser el cuerpo literal de Cristo y el vino literal, la sangre literal de Cristo, solamente que vienen empaquetadas, por así decirlo, de otra manera, se manifiestan en este mundo de otra manera. Esto es distante completamente a lo que la Biblia presenta, pero también es distante a lo que la postura reformada va a ir predicando. Pero para que ustedes lo sepan cómo es que fueron haciendo estas marometas para poder llegar a esta transubstanciación. ¿De esto, hermano, tienen alguna duda? ¿No? El libro de R.C. Sproul de las grandes doctrinas de la Biblia lo explica también de manera muy condensada, pero muy bella, entonces está igual lo pueden checar ahí. Bueno, en la Edad Media también se hicieron misas votivas, que es lo que se refiere a misas en las cuales se hacen votos. Entonces, en estas misas van y, por ejemplo, aquí abajo, no, perdón, van y la idea de toda la misa es que en un momento haya esta dedicación y estos votos. La figura de la Virgen María empieza a resurgir con muchísima fuerza en esos momentos y en estas misas, porque se convierte en una figura, en un ser consolador e intercesor. Al ser madre de Dios, entonces ella es la que intercede por nuestros votos, pero también nos consuela al mismo tiempo porque es mujer, porque es madre, y entonces nos arropa, pero al mismo tiempo lleva nuestro voto a Dios. Estos votos ahora se llaman encomiendas o mandas, ¿no?
yo no voy a tomar durante 6 meses. Eso es hacer un voto. Y, y algo muy curioso de este tipo de misas es que se hacen más personales y afectivas, porque se ve la necesidad de la persona. Ya no es la misa así totalmente ahí abstracta en otro idioma, etcétera, sino que ahora se le da oportunidad a las personas para que hagan este voto. Aquí abajo pongo una cita. ¿Y por qué hacían voto? Pues por las buenas cosechas. Yo te voy a dar algo para que tenga buena cosecha. Voy a hacer algo para la lucha en contra de la esterilidad, el don de la gracia y la petición por las almas. ¿Esto les suena a algo? Aquí hay dos cosas que yo pude apreciar de los cultos modernos o de los cultos inclusive que hacemos, sobre todo en un lugar en específico. Por ejemplo, la teología de la prosperidad hace votos. La teología de la prosperidad va diciendo, si me das buena cosecha, si me das buen dinero, te voy a dar esto. Yo voy a pactar contigo para que tú me des dinero, para que tú me sanes, para que tú esto, para que tú aquello. Entonces, las misas votivas fueron el antecedente de la teología de la prosperidad. Pero también llevándolo a nuestros contextos presbiterianos, mexicanos, de la presbiteriana reformada, hay algo similar, pero no igual. Es decir, que cada quien va a hacer su voto en el buen sentido, pero por ejemplo con la sociedad femenil. La sociedad femenil en sus estatutos tiene un culto especial. Creo que no sé si al mes o cada iglesia lo tiene. Nosotros lo hacemos cada bimestre, pero es un culto de consagración, un culto donde se hace un voto, se hace un gesto simbólico, ya sea leer algo, entonar algo, pero también se le dice a las hermanas, yo me comprometo con Dios a. Y entonces eso es algo que surge a lo largo de la historia, pero que también nosotros lo podemos tomar, se puede aprovechar. El hecho de que se haga voto no es que sea malo, sino que con este voto en el catolicismo se busca doblegar a Dios, ¿no? Se busca que cumplen este capricho. Y obviamente en la teología de la prosperidad, pues ya abusan de este tipo de cosas, ¿no? Hasta donde yo sé, hermana Erika, usted trabaja en la sociedad femenil. El año Sí, pasado me dijo, es ¿tienen reunión correcto. de confirmación? Sí, de hecho tenemos cada, cada mes un miércoles, una reunión del mes Ajá, de consagración. ok. Entonces, cuando hagan ese tipo de consagración, que no caigan en este evento de yo voy a darte para que tú me des, ¿no? Sino yo me consagro para ser más santo delante de ti. Entonces, eso es lo importante, que lo noten. Ujú. Bueno, este, ok. Retomando, eh, la idea del purgatorio. En la Edad Media surgió, se fue generando esta idea de que hay un purgatorio. ¿Qué sucede después de la muerte? Se empezaron a preguntar. Van surgiendo eh, van surgiendo estas doctrinas, pero hasta el siglo XII fue cuando se aceptó realmente la doctrina del purgatorio. Entonces, ¿cómo afecta esto a tu liturgia? ¿Cómo es que el purgatorio te afecta? Bueno, pues lo primero es que se hacen misas votivas exclusivas para sacar almas del purgatorio. Es decir, yo voy a hacer un voto para ganar puntos para aquel que está en el purgatorio. Y si ustedes ven, por ejemplo, los rosarios son misas en este sentido. Yo voy a comprometerme, voy a hacer algo para sacar esta alma del purgatorio. Y entonces cada año y cada tantos tiempos yo lo voy a ir haciendo. Pero al mismo tiempo se fueron utilizando veladoras y actos religiosos en casa.
se dejó de utilizar solamente en el templo, en el lugar de reunión, y se fue llevando esta idea a la casa. Entonces, como yo estoy haciendo un voto, yo me tengo que llevar algo para la casa. Entonces, vean lo terrible que es. También en esta época se empieza a utilizar la hagiografía. Hagio es santo en griego y grafía es estudio. Entonces es el estudio de los santos. La geografía es el estudio, ¿no?, de los santos de la iglesia. Aquí al lado tenemos una imagen del compadre de este San Judas Tadeo que causa tantos problemas en el centro cada 28 de mes. Pero este tipo de historias, este tipo de hagiografías, de las historias de los santos, de todo lo que hicieron, no solamente se contaban como algo anecdótico, sino que se empezaron a utilizar dentro de las homilías. Y entonces se utilizan estas historias para motivar, para ilustrar, para etcétera. Y esto sería un antecedente directo de lo que en predicación vamos a conocer como ilustraciones. Te voy a contar algo que le pasó a alguien para animarte y para explicarte algo de la palabra de Dios. Entonces, estas hagiografías empiezan a ser importantes dentro de la historia de la liturgia. ¿Dónde podemos ver este tipo de narraciones de santos actualmente? Sobre todo en los corridos. Por ejemplo, los corridos que le hacen a Malverde. Ahí podemos ver que esta idea de la hagiografía todavía no termina. También cuando empezamos a contar la historia de los fundadores de la iglesia, etcétera. Y esto es algo en lo que no hay que caer, hay que tener mucho cuidado, sobre todo en la iglesia cristiana, cuando se hace el reencuentro de lo que ha sucedido en el aniversario. Cada año hay un reencuentro de cómo ha sido la vida de la iglesia, y entonces a veces se hacen este tipo de hagiografías, ¿no? Donde, y el pastor fulanito fue el que fundó, fue el que hizo, fue el que trajo. Pues qué bueno, ¿no? Dios lo utilizó, pero no hay que caer en este tipo de eventos, ni sobre todo utilizarlo como ejemplos, porque el único que hay que seguir es a Cristo. Entonces, se puede recordar lo que hicieron las personas, pero como lo hacían, por ejemplo, los salmos. Te cuento lo que te pasó o lo que me pasó para mostrar la gracia de Dios. Yo solamente soy un receptor de esa gracia en este evento, pero el que es el protagonista de toda esa historia es Cristo o es Dios. Entonces, esto es importante notarlo porque esto está muy oculto. A veces somos muy fáciles de hablar. Es que esos católicos, ¿no? Pero a veces también caemos en este tipo de situaciones muy, muy matizadas, pero es interesante notarlo para que podamos, pues, tener cuidado cuando se hable en este sentido. ¿Qué otra cosa estuvo en la Edad Media? Procesiones. Las procesiones son algo que aumentan, se aumentan en la Edad Media, pero se van juntando con varias cosas. Por ejemplo, las procesiones se utilizaban para matar varios pájaros de un tiro. Por un lado, voy a hacer penitencia para sacar a una persona del purgatorio. Al mismo tiempo, vamos a poner al santo al cual le dedicamos la catedral. Y también vamos a utilizar esa hagiografía para poder explicarle a las personas qué está pasando y por qué hacemos esta procesión. Entonces se van juntando varias cosas en las procesiones y cuando las unimos aumentan, ¿no? Aumentan las procesiones. Y a partir de ahí empiezan a hacer calendarios donde, ahora vamos por este santo, ahora vamos por este y por aquel, y empiezan a hacer
una gran cantidad de procesiones. No solamente son procesiones religiosas, por así decirlo, sino que también empiezan las procesiones para ir a actos cúlticos. Me voy a explicar. Cuando nos casamos, van a la casa de la novia y entonces vamos a hacer una procesión de la casa de la novia hasta la iglesia. Todo este tipo de cosas empiezan en la Edad Media. Entonces, para que tengamos una idea de lo que se viven o de cómo eventos tienen su trasfondo histórico. Nada más como mención, empiezan a surgir varios templos o varias estructuras arquitectónicas en esta época, con varios nombres según su grandeza y sus necesidades. Empiezan a surgir las basílicas, donde están los pontífices o los bueno, todas estas personas que tienen un gran renombre en el clero, las parroquias donde está el párroco y las capillas donde no está el párroco. Entonces, vean todas estas estructuras. Los templos son como los conocemos ahora, ya no están dedicados exclusivamente a la predicación. La predicación solamente es un pedacito de toda la nave que se construye. Hay espacios para tomar la misa, hay espacios para confesarse, hay espacios para un montón de cosas, pero la predicación no es importante. Entonces empiezan a haber nuevas estructuras con nuevas formas, pero realmente la estructura rectangular es la que permite el paso a todas estas áreas. Otro elemento es el uso del arte para enseñar. La Iglesia Católica decora sus edificaciones para enseñar acerca de los santos y de sus pasajes de la Biblia. Ya no es el texto bíblico el que importa, sino que conozcan la historia del santo que está en la Biblia o de alguno de sus santos que ellos tienen como intercesores. Y este es uno de los menos conocidos, es el pintor El Greco, y aquí estamos viendo el entierro del conde Orgaz. ¿Cómo es que se utiliza a este conde para utilizar al papa aquí, para utilizar a las personas de la iglesia? Aquí vemos también a la izquierda a un monje y vemos también a un clérigo a la derecha. Y en la parte de atrás a un montón de gente ilustre, por ahí está Cervantes, el que escribió Don Quijote. Pero en la parte de arriba vamos a ver a María como una figura importantísima. En la derecha vamos a ver a Juan el Bautista y los de atrás van a ser los apóstoles, pero en el centro hasta arriba, casi sin verse, está Cristo. Entonces vean cómo años y años, siglos de condensación teológica extraña y errada sin la palabra de Dios, hacen que estas obras de arte, aunque son muy bellas, aunque son muy profundas, van a enseñar cosas erradas a las personas y van a ir en contra de la palabra de Dios. Entonces vemos una gran obra completamente dedicada a una herejía. Entonces, esto es importante notarlo. Y nada más como comentario final de esta sección, en el catecismo de Heidelberg hay una pregunta que dice que si es válido utilizar las imágenes para enseñarle a las personas y en el catecismo dice que no, porque se están refiriendo a este tipo de imágenes. En la actualidad hay ministerios como Vite o también como The Bible Project que utilizan la animación para explicar la Biblia. Esas son imágenes, son arte, pero lo utilizan para que podamos ver el texto bíblico, están basadas en el texto bíblico. Entonces, es distante, pero por el contexto cultural donde se desarrolla el catecismo, pues las únicas imágenes que tenían eran estas y por lo tanto no son válidas. Y vamos a pasar a la parte de la reforma. ¿Tienen una duda de lo que hemos visto o alguna observación que hayan hecho?
algo que identifiquen que sus cultos han traído o los cultos que conocen de otras religiones que hayan traído de la época medieval. ¿No? Bueno, Pues no como tal, pero creo que la mayoría se ha modificado de esas partes, ¿no? Como no pero tengo como algo en específico, como un santo o algo, pero realmente como que la 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 modificación viene de esas formas, ¿no? De esas formas que antes, se añejaron, ¿no? Se añejaron ahí, y eran como correctas en esos momentos de la Edad Media, ¿no? Porque era un periodo fue un periodo muy pesado de la historia y fueron muchos cambios los que tuvieron que haber para que la Edad Media pudiera pasar y ahora seguir con otras, otras cosas, ¿no? así es. Y lamentablemente muchas se fueron diluyendo, pero siguen siendo distractores del Evangelio y que todavía están presentes. A lo mejor nosotros como cristianos no lo asimilamos tanto, pero en los pueblos o en las regiones donde el catolicismo es muy fuerte y pasan al cristianismo, muchas veces se traen las ceremonias, pero les cambian el entorno, les cambian el enfoque. Entonces eso también hay que irlo teniendo en mente. Sobre todo sucede con iglesias que no tienen la estructura, sobre todo, por ejemplo, un presbiterio o una unión, donde son iglesias independientes, por así decirlo. Ahí surge mucho eso, o surgía mucho antes, porque ahorita ya no estamos tan apegados al catolicismo, ¿no? Entonces eso es importante notarlo. Por ejemplo, las peregrinaciones en Tasco, no sé si ubiquen todos, son muy similares a estas. En Tasco Guerrero todavía utilizan estos sombreritos, todavía utilizan las varas, también se laceran las espaldas, etcétera. Entonces vemos que todavía en México se siguen utilizando. Bueno, pues vamos a pasar entonces a la época de la Reforma y lo que vamos a notar es que buscaban volver a la forma de que marcaba la Biblia. Lo que están queriendo hacer es volver a la forma, reforma. Y su intención primaria no era romper con la iglesia romana, sino reformarla. No tenían la intención de cambiar, o más bien las ceremonias se tenían que cambiar porque había una teología distinta. Entonces, esto era lo que estaban apelando, sobre todo Lutero. Ya a Calvino ya le llegó el cambio de la lucha y ya reformada. Ahora, la reforma en términos últicos hizo una revisión de todos los elementos que se realizaban en el culto y también las actividades extras que no eran cultos, pero que también se hacían. Todo eso fue revisado y la idea era que se ciñeran a la palabra de Dios. Y esto fue lo más importante y lo más drástico, porque fue un corte desde la raíz y empezaron a pensar desde la palabra y obviamente fueron procurando ser los más fieles a la escritura. De ahí surgen dos marcas de la iglesia. Hay una tercera, pero que se va a poner posterior a la reforma. Y Calvino decía que una iglesia la podíamos identificar por la fiel predicación de la palabra y la correcta administración de los sacramentos. Estos son los dos elementos para poder distinguir el, ¿cómo se llama? A una verdadera iglesia. Y si ustedes lo piensan, es, creo que
Si ustedes lo piensan, estos dos elementos nos van a ayudar a distinguir muchas cosas dentro de la liturgia. En términos de escritura, la traducción de la palabra en la lengua del pueblo para la lectura personal y también para el uso de la liturgia. Entonces aquí vemos dos tipos de lecturas, la lectura personal y también el uso de la liturgia. Esta imagen que ustedes ven es un facsímil, bueno, esto es no es un facsímil, es un libro, es la Biblia que Lutero tradujo al alemán, la tradujo desde el griego y desde el hebreo, y la tradujo al alemán que se hablaba en su época, con esta idea de llevarle al pueblo. Es verdad que no podían llevársela a todos porque eran tomos muy caros, pero por ejemplo los reyes y los príncipes que podían acceder a pagar este tipo de ediciones, podían leerla de manera personal, que eso es considerado, se consideraba un pecado en la Iglesia Católica, pero también es para uso litúrgico. Noten la diferencia, por ejemplo, en la Edad Media el latín ya no se hablaba, el latín pasó a ser una lengua muerta y aún así se seguía utilizando en las misas. Inclusive en México hasta hace poco, yo conozco a una persona aquí que se queja de eso, que hasta hace pues, prácticamente 40 años todavía se hacían las misas en estos lugares de Morelos en latín. Entonces, pues, ¿qué van a entender la gente, no? Y por eso se procuraba ahora que se cambiara el idioma. Una de las cosas importantes que trajo la reforma es la insistencia en que todos pudieran leer para poder acceder personalmente a la lectura de la palabra. Inclusive en sus cultos había momentos donde a alguien se le pedía que leyera la palabra de Dios, obviamente pues, con cierta anticipación, ¿no? Para que pudiera estudiarla porque no tenían en su casa, pero ya no era restrictivo de los condes o de los sacerdotes. Entonces eso es algo que hay que notar. Continuando, aquí vamos a ver, por ejemplo, un culto ginebrino que se realizaba cuando Calvino estaba predicando. Y vamos a ver que esta idea de los momentos ya no es tan clara, sin embargo, sí se va a ir presentando. Este culto ginebrino está en tres partes. Si ustedes ven, al principio viene la parte de, por así decirlo, cuando nos acercamos a Dios. La segunda parte es cuando se predica y Dios nos enseña. Y la tercera es cuando estamos en comunidad disfrutando de lo que Dios nos está ofreciendo, que tendría que ser con los sacramentos. Entonces, el primer punto es la invocación. Hermano Julián, aquí tengo curiosidad. ¿En su iglesia en Estados Unidos hacen esta invocación? Sobre lo que está usted hablando, pastor, Ajá. sobre de eso. Sí, es que la invocación es la lectura de un texto para decir, vengan, alaben a Dios. No sé si ahí, No, ¿no? Ok. no, Entonces, ahí empieza el ajá. pastor con un canto y de ahí empieza con una, ¿cómo se le llama? Como con una pregunta y respuesta de Westminster. Ah, ok, ajá. Ajá, de así ya empieza el servicio. Ok, pues qué interesante. Aquí Calvino, cuando instituye este orden de culto, tiene que ver con Dios es el primero que llama. Vengan ustedes pecadores, alábenme.
y alábenme porque yo ya mandé a mi hijo y los ha redimido. Entonces, en ese sentido, tiene que ver la invocación. Ya lo vamos a ir viendo más adelante en las siguientes clases, pero ese es el espíritu de esa lectura inicial. Después vienen los cantos. Nuestro hermano Julián menciona que aquí se pone al principio. En realidad no hay algo que esté peleado. En México esa parte de los salmos, bueno, de los himnos o del canto, a veces se pone al principio para que vengan, vamos a reunirnos, vamos a alabar a Dios, pero no, ahorita ya a veces, generalmente lo ponemos al inicio los cantos. Pero algo muy específico de Calvino es que él cantaba los salmos e inclusive hizo un salterio, musicalizó los salmos. Y ahora vamos a verlo después, pero hay una tendencia que le llaman salmodia exclusiva, que dice que solamente podemos cantar en cultos salmos, porque son los inspirados por Dios. Nada más me adelanto, los salmos muestran a Cristo en su plenitud. Si no es así, entonces, ¿por qué sería lo único que se tiene que cantar, no? Pero después vemos que posterior a los salmos vamos a encontrar la confesión de pecados, que este es un punto que trajo Calvino al culto, muy importante, vamos a confesar los pecados, y después una oración de iluminación, que tiene que ver con el Espíritu de Dios, nos va a iluminar, el Espíritu Santo nos va a dar la capacidad para entender lo que se va a presentar después, porque después venía la lectura y la exposición de los textos sagrados. ¿Esto a qué se refiere? Pues la lectura donde se menciona que nosotros somos pecadores y después una lectura que decía que hemos recibido el perdón de Dios. Posteriormente venía la exposición de la palabra con su propia lectura y ahí va a depender de cómo se iba manejando. Calvino tenía una exposición, una predicación expositiva, iba prácticamente versículo por versículo y explicándolo. Después venía una gran oración de intercesión, después del sermón. En México nosotros utilizamos esta oración para, ay, dime cuál es tu problema y yo oro por ti, pero en realidad Calvino lo que tenía en mente era una oración para santificación. Dios, después de esta predicación, tú eres el único que puede bendecir a tu pueblo, intercediendo por él para su santificación. Ya después, la lectura del credo apostólico, que era la antesala de la, ¿cómo se llama? De la Santa Cena. Y aquí vemos la lectura de la narrativa de la institución. ¿A qué se refiere con eso? Pues la lectura y la reflexión de estos pasajes como de Primera de Corintios 11 y de Lucas, donde se menciona cómo fue que Cristo, perdón, sí, Mateo, bueno, entre Marcos y Lucas está ahí la parte de la institución de la Santa Cena. Esta lectura donde se dice, este es mi cuerpo, este es mi sangre, este es un nuevo pacto, etcétera. Y ahí se hace un Sancta, Sanctis, que esta es una frase en, ¿cómo se llama? En latín, que dice, lo santo para los santos, están ofreciendo a Cristo a través de los símbolos, y ahí es donde se hace un himno, y entonces se toman los sacramentos. Y ya después viene un sursum corda, que significa elevemos nuestras almas, donde toda la iglesia reunida entona un himno para diciendo que pues que ellos entregan sus vidas a Dios, ¿no? Elevemos nuestras almas. ¿Por qué lo ponen hasta el final este himno? Porque el argumento es que durante todo el culto hemos visto que somos pecadores, hemos recibido perdón
y por Cristo es que nosotros podemos formar parte de la comunidad. Y entonces una vez que hubo predicación y una vez que hubo sacramentos, o podemos nosotros elevar nuestras almas a Dios y entregarnos a Él. Entonces así concluía el culto ginebrino, y este es un culto más cercano al que nosotros tenemos. No es específicamente el que nosotros llevamos, pero como vemos ya no hay tantas ceremonias, ya no hay ritualismos como lo tenían antes, de que tenían que llegar, besar el altar, hacer una seña ahí que no es en este sentido. ¿De esto alguien tiene algún comentario o alguna duda? Desarrollo del curso, ya vimos toda la parte histórica para que podamos ir aterrizando a estas preguntas. Seguir con la Iglesia Católica y todo, y decir, bueno, ¿qué es lo que va a incluir el culto? Fueron sacando dos principios. Un principio es algo que va a ir rigiendo lo que tú vas a hacer, ¿no? Y de ahí va a salir el principio normativo y el principio regulativo. Hermana Erika, ¿usted había escuchado estos dos términos? No, pastor, creo que no, no que yo recuerde. Okay. Hermano Julián, ¿usted los había escuchado? No, pastor, tampoco, que yo recuerde, no. ¿Y tú, Alfredo? ¿Lo había escuchado? No, tampoco, pastor, no, nunca lo había escuchado. Pues estos son muy comunes cuando hablamos de culto, específicamente los presbiterianos somos tajantes en esto. ¿A qué nos referimos con principios normativos? Bueno, cuando hablamos de un principio normativo, nos estamos refiriendo a la norma de que, ahí está mal redactado, pero es la norma. La norma es todo aquello. ¿Qué es lo que se va a incluir en el culto? Pues para que nosotros podamos decidir, vamos a decir que la norma es todo aquello que no esté prohibido explícitamente en la palabra. Todo eso que no esté explícitamente revelado puede incluirse. Entonces, ¿nos podemos persignar? Sí, sí podemos, según desde este principio. Podemos, adorar a santos, pues no, porque eso está explícitamente prohibido en la palabra de Dios. Pero los podemos tener como un referente ahí en nuestras capillas para podernos animar en nuestra fe. Si este santo pudo, yo también. Bueno, eso no sería adoración tal cual. Entonces sí se puede, porque no está explícitamente prohibido. Eh, en las bodas, ¿podemos cantar cánticos que no sean cristianos? Pues no está explícitamente prohibido, entonces sí. Entonces, esta es la idea. La norma es que si no está prohibido, lo puedes hacer. Generalmente hacen ahí un contrapeso con un versículo. Dice, todo te es lícito, pero no todo te conviene. Entonces tienes que analizarlo a la luz del Evangelio, lo que no está prohibido, ¿no? Entonces, lo que te convenga, tú lo puedes realizar. Pero por otro lado, tenemos el principio regulativo. El culto solo puede ser regulado por lo instituido o inferido de las escrituras, de lo que las escrituras ha revelado de manera clara. Entonces, ¿nos podemos persinar? No, no nos podemos persinar, porque ese gesto va haciendo alusión a la idolatría, ¿no?
¿Podemos incluir teatro en el culto? No, no podemos porque no está establecido en la Biblia. ¿Podemos entonar himnos? Y aquí entonces vamos a encontrar ciertas ambigüedades, porque hay partes donde sí se puede, pero solamente serían salmos o solamente la palabra de Dios inspirada. Y aquí va a haber distintas posturas dentro de la Iglesia Reformada en general. Entonces, notemos este tipo de principios. Estos dos principios van a ser los que rijan en la Iglesia. Ahora, hay que mencionar, muchas personas han puesto el principio regulativo como, bueno, la crítica que más se le hace es que esto en realidad nunca pudo ponerse en práctica completamente. Perdón, el principio normativo. El principio normativo dicen que no se pudo practicar completamente, es algo irracional el decir, pues todo lo que quieras ahí lo puedes incluir siempre y cuando no esté explícitamente prohibido. Esta crítica generalmente se le hace a los luteranos, que los luteranos tenían esta idea del principio normativo, y se dice de parte de los reformados, que son regulativos. Entonces, esa crítica, pues en general no es la más correcta, o más bien lo que van diciendo es que es un hombre de paja, que en realidad ninguna iglesia ni ninguna denominación fue realmente normativa, porque pues quién va a ir incluyendo pues, cosas que estén prohibidas, ¿no? Entonces, esto es lo que en la historia se ha desarrollado, y la idea principal de estos dos principios es proteger a la iglesia de que se incluya o de que se integren cosas paganas y que nos desviemos del evangelio. Obviamente la postura reformada sería el principio regulativo. Lo que regula el culto solamente es lo instituido o lo inferido por las escrituras. Entonces, nosotros seríamos regulativos. Esta es a lo que vamos a ir aterrizando. Toda la historia nos va a ir ayudando para poder decir, bueno, como regulativos, vamos a hacer un análisis de lo que estábamos teniendo en la antigüedad. La Iglesia Católica, vamos a ver sus ritos para poder ver si es regulativo, se puede entrar, puede acceder al culto. Entonces, hermano Julián, ¿usted cree que la Biblia, ¿no? En un énfasis regulativo, que la Biblia establezca explícitamente que debemos besar el altar, que debemos saludarlo cuando nosotros nos pongamos enfrente? No. Ok. Entonces, ¿qué haríamos con esa parte? La desechamos, ¿no? Entonces, no hay que saludar al altar, no hay que voltear al Cristo crucificado, inclusive las imágenes se van porque esto no está prescrito por Dios. Y después, así podemos ir con cada paso. Y, por ejemplo, hermana Erika, ¿usted cree que sea un principio regulativo el tener una lectura del Antiguo Testamento y otra del Nuevo Testamento? ¿Regulativo? No. Regulativo significa que solamente la Biblia, o sea, solamente lo que la Biblia ha dicho se puede incluir en la palabra, en el culto. Nosotros creemos eso. Ajá, pero no dice en la Biblia que a la fuerza tengamos que leer siempre de uno o de otro. No. ¿Okay? Entonces, ahí vemos que
que haya alguna diferencia. Más bien ese es un matiz, ¿no? Podemos leer del Antiguo Testamento todo o del Nuevo Testamento todo, pero la idea es que podemos leer la palabra de Dios en un culto. ¿Podemos? Sí, Sí, Ajá, debemos. exacto. Entonces, eso ya es una prescripción, ¿no? Ya es algo que Dios nos ha dado y por lo tanto va a regular lo que vamos a meter en el culto. Por ejemplo, podemos hacer, la Biblia nos pide que hagamos una profesión de fe con el credo de los apóstoles. Pues no, la Biblia no lo pide. No, Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer con esto? Lo vamos a eliminar. Sin embargo, como es algo que se utiliza para demostrar quién es cristiano y condensa las doctrinas de la fe, lo podemos utilizar o lo vamos a utilizar en los sacramentos, por ejemplo. Pero vamos a hacer una oración. ¿La Biblia nos pide que oremos? Sí, sí nos pide. Entonces, vean cómo fue limpiándose la iglesia en los cultos a través de este principio. Por ejemplo, la preparación de dones. Se necesita que haya una preparación de los dones, donde nosotros vamos a pasar a quemar incienso, donde nosotros vamos a hacer un ritual para que se preparen estos dones y se conviertan en la sangre y en la carne de nuestro Señor. Pues no, pero va a ser necesaria una plegaria eucarística. Pues sí, porque con esta plegaria nos vamos a dirigir a Dios y le vamos a decir, Señor, separa estos elementos de su uso común. Sabemos que no son ni la carne ni la sangre, pero están simbolizando que tú veniste a morir en esta cruz, te destrozaron el cuerpo y derramaste tu sangre. Entonces, esta plegaria, o ya no la llamaríamos plegaria, la llamaríamos oración de consagración, ¿no? Entonces vemos que la iglesia fue limpiando su liturgia a través de estos principios, siendo el principio que más ha perdurado el principio regulativo. Nosotros somos regulativos en un sentido. Aquí hay que señalar que el principio regulativo era muy tajante en la época de la Reforma, porque venían de un desastre y de un cochinero dentro de la iglesia, y por lo tanto tenían que ser muy tajantes y muy puntuales en lo que se pedía para poder glorificar a Dios. Al final, el evangelio se tenía que quitar de todo lo que le estorbaba y ser predicado en todos los elementos del culto. Entonces, esa era su importancia y esa es la importancia actualmente del principio regulativo. El principio regulativo va a regular todos los actos y ceremonias en nuestros cultos. Y les voy a pedir de tarea, pues va a ser algo más formativo para ustedes que una tarea en sí. Empiecen a ver sus cultos desde este principio regulativo. Lo que estoy haciendo, ¿me lo está pidiendo la Biblia? Lo que me están pidiendo como pararme, sentarme, ¿me lo está pidiendo la Biblia? ¿O esto qué es? Y la idea es que surjan preguntas y si tienen, pues no, las viertan aquí en esta clase o poco a poco se van a ir resolviendo. Pero a partir de este momento van a tener que ejercitarse en analizar todo a través de es un principio regulativo. La Biblia lo establece. Entonces, esto es bastante interesante cómo va funcionando. ¿Tienen alguna duda, hermanos? Ah, solamente. no. Vamos, hermana Erika, dale.
No, perdón, iba a decir que no, pero, o sea, sí, pero creo que tenemos que estudiarlo. O sea, ahora te preguntas muchas cosas, ¿no? Pero sí, creo que es bueno estar visualizando ahora a través de estos principios. Ajá. Las siguientes clases vamos a ser más exhaustivos con esto. La intención era que vieran el panorama histórico para poder llegar a la importancia de estos principios y que vieran todo el cochinero que había para poder decir, pues esto tiene sentido, obviamente. Entonces, a partir de las siguientes clases vamos a ir utilizando el principio regulativo para ir explicando lo que debe de contener un culto y qué es un culto. Entonces, vamos a hacerlo a partir desde ahí. Okay. Dicho de otra manera, vamos a hacer la teología del culto. Hermano Julián, no pude entender su comentario. Era... No, yo nomás quería preguntar, pastor, que entonces, ¿cuál es la tarea que tenemos o cuál es? La tarea no es para entregar, o sea, la tarea es como un ejercicio de estudiante de seminario. A partir de hoy, tiene que empezar a ver sus cultos desde la evaluación del principio regulativo. Esto lo ha instituido la Biblia, lo podemos inferir. ¿Es bíblicamente correcto esto dentro del culto? Eso es el ejercicio cristiano que usted tiene que ir haciendo. Eso es a lo que me refería. Ujú. Ok, pastor, está bien. Sí. Bueno, pues si no hay más dudas, vamos a concluir con esta clase. En el sílabo tienen ustedes las fechas de presentación y ahí están ya puestas desde la primera clase. Nuestro hermano Hugo, quién sabe, no creo que se vaya a integrar a esta materia para tenerlo, más bien ya para darlo de baja. Entonces, si alguien tiene alguna otra pregunta o alguna otra duda, pues igual la pueden hacer. Ujú. Bueno. ¿El hermano Manuel tampoco va a tomar esta clase, pastor? No, el hermano Manuel no, nada más me pusieron a ustedes tres y también nuestro hermano Alfredo va a estar de oyente, pero solamente en lista eran tres, que era el hermano Hugo y ustedes dos, y pues el hermano Hugo no se ha comunicado con nosotros. Entonces, ajá. Y tampoco la hermana Betty y la otra hermana tampoco van a estar, y el otro hermano, su esposo, no van a estar acá. Ujú. Bueno, Ok, pastor, gracias. de nada. Pues concluimos, hermanas, hermanos. Que Dios les siga bendiciendo y cuidando y que esta clase sea de edificación para sus iglesias locales y sus cultos. Adiós. Bueno, Gracias, Amén. pastor. Bendiciones, hermanos, cuídense. Buenas adiós. noches. Buenas noches a todos, hasta luego. Bueno, bye. Hasta luego.